Muy buenos días, tardes, noches. Espero que se sientan cómodos escuchando nuevamente el podcast de la Santísima Trinidad, esta vez con el capítulo 4, denominado Trayectoria Histórica de México entre los años de 1940 al 2000, donde les vamos a hablar sobre la teoría de la modernización y un enfoque institucionalista, con los dos profesionales y mis compañeros, Joseph Herrera Ballesteros y Sebastián Ovalle, donde plantearé una pregunta para que al final del podcast me la puedan responder, y es si la teoría de la modernización dio paso a un desarrollo en México o no dio paso a este desarrollo. Entonces le quiero dar la palabra a mi compañero Joseph Herrera Ballesteros. Buenos días. Claro, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias Juan José por esta apertura. Yo solo quiero llegar a consolidar y a delimitar estos conceptos que vamos a utilizar en este momento para tener en cuenta y analizar lo que es México y cómo conllevó su desarrollo en aquellas épocas. Primero quiero iniciar con la modernización, qué es la modernización y cómo lo trataremos. La modernización es un proceso por el cual una sociedad o una economía pasa de una etapa tradicional o premoderna a una etapa más avanzada, caracterizada por la industrialización, la urbanización y la modernización cultural. También hablaremos del enfoque institucionalista dependiente, donde ciertas instituciones tuvieron mucho que ver en este desarrollo que tuvo México durante muchas etapas y cómo llegaron a delimitar ciertos factores para este cambio social. Esto lo abarcaremos entre 1940 y los 2000, como lo acabo de mencionar mi compañero, donde México recorrió un proceso de modernización complejo, un paso de una economía agraria a una industrialización, de un estado corporativo a una democracia electoral, de un país rural o una predominante urbana. Sin embargo, este camino fue un poco asimétrico, un poco desigual, pues los avances económicos no siempre se tradujeron en justicia social o en instituciones plenamente democráticas. Con esto ya le quiero dar cabida a que mi compañero Valle nos dé estas etapas en las que vamos a encontrar este desarrollo mexicano. Bueno, para aclarar, vamos a dividir el capítulo en tres partes. La primera de ellas va a ser el milagro mexicano. Este abarca desde 1940 hasta 1970, en el cual vamos a ver cómo las diferentes instituciones van teniendo un proceso, van llegando a ese punto al que queremos llegar al cerrar este capítulo en los años 2000 por parte de México, puesto que durante este periodo México experimentó un crecimiento económico sostenido, mejor conocido como el milagro mexicano. Este fue un modelo impulsado por la industrialización por sustitución de importaciones, o la ISI. Las instituciones que existieron o que estaban existentes tuvieron un papel clave para esta modernización. Partamos por el Partido Revolucionario Institucional, o mejor conocido como el PRI. Aunque este fue fundado en 1929, en esa época se llamaba Partido Nacional Revolucionario, o PNR, y fue renombrado a PRI en 1946. Esta institución tenía una política dominante, centralizó el poder, integrando a sectores obreros, campesinos y populares a través de Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional de Campesinos y el sector popular. El PRI era aquel que garantizaba esta estabilidad política, pero su control autoritario limitó la democracia, que era un pilar importante de la modernización. Tenemos también el Banco de México, o Bánsico. Este fue creado en 1925, pero durante este periodo de tiempo consolidó su rol como un regulador monetario y financiero. Bánsico estableció la moneda y fomentó el crédito para la industrialización, así apoyando el crecimiento económico. Su política monetaria fue crucial para que México pudiera tener una modernización al facilitar la inversión en infraestructura y manufactura. Quisiera dejarle el siguiente punto a mi compañero Juan José. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Además del Banco de México, pues no trabajó solo, trabajó en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Se impulsaron políticas de gasto público y subsidios
que favorecieron el crecimiento interno de esta nación, aunque también generaron dependencia estatal y corrupción en algunos sectores. También podemos hablar sobre los petróleos mexicanos, como el Pemex, que también lo va a definir mi compañero Sebastián, y ya después seguiría yo para concluir esto. Bueno, hablemos del Pemex o los petróleos mexicanos, que durante esta época hasta el año 2000 van a tener o van a ser muy importante, dado que esta fue establecida en 1938 tras la expropiación petrolera. Pemex fue central para el desarrollo económico, dado que esta era una empresa estatal, financió proyectos de infraestructura y generó ingresos para el gobierno, así impulsando la industrialización y la urbanización en México. Sin embargo, esta dependía del petróleo, lo que reforzó una economía vulnerable a los procesos internacionales, ya que estaba sujeto al valor del petróleo en el mercado internacional. Quisiera pasar con mi compañero Juan José. Bueno, también vamos a hablar de una institución muy importante que se da también hoy en día, y es la Secretaría de Educación Pública. También fue clave. ¿Por qué? Pues porque extendió la cobertura educativa y promovió una cultura, por decirlo así, nacionalista, con lo cual contribuyó a la formación de una ciudadanía moderna y productiva. También está el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943. Amplió la seguridad social y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores urbanos, evidenciando un avance hacia la modernización social y sanitaria. Pero el crecimiento pues no fue igual para todos, claro está. ¿Por qué? Pues mientras las zonas urbanas se industrializaban, se creaban grandes ciudades, se nacionalizaban todas las empresas estatales, el campo permanecía marginado, quedaba olvidado. O sea, también reflejando los límites de un modelo que priorizó la acumulación económica sobre la equidad. Pues ya así la modernización mexicana de este periodo fue desde arriba, también más impulsada por el Estado que por la sociedad civil. Entonces doy paso a mi compañero Joseph Herrera Ballesteros para que pues nos diga lo siguiente. Gracias. Podemos observar que durante este proceso del milagro mexicano, México logró una notable modernización económica y urbana sustentadas en la industrialización, la expansión educativa y la consolidación de instituciones del Estado. Sin embargo, este proceso material no se acompaña de una apertura democrática ni una distribución equitativa del bienestar. Desde la teoría de la modernización, el país alcanzó la fase de madurez económica descrita por Robstor, pero su misma política centralizada, una autoridad, impidió un equilibrio entre ámbitos económicos, políticos y sociales, tal como planea Parson. En consecuencia, la modernización mexicana fue parcial y desequilibrada, modernó en sus estructuras productivas, pero tradicional en su ejercicio del poder, y limitó en su inclusión social. Exacto. Muchas gracias por la intervención de ustedes dos. Y también pues vamos a pasar al segundo punto, que es crisis económica y reformas estructurales, el agotamiento pues del modelo nacionalista, y vamos a definir cuáles estas crisis económicas y reformas estructurales se dieron. Entonces, si quieren, pueden hablar y dar paso para definir esto. Bueno, quisiera argumentar que esta crisis económica y reformas estructurales que arranca en el 70 marca el final del llamado milagro mexicano, como habíamos mencionado anteriormente, debido a que las crisis económicas derivaron el agotamiento del ICI, como ya también habíamos argumentado anteriormente, el aumento de la deuda externa y la caída de los precios del petróleo también fue una variable importante de la caída de este milagro mexicano, puesto que también las instituciones existentes se tuvieron que adaptar a estos nuevos problemas. Tenemos por el lado de la PRI y sistema político, que aunque el PRI mantuvo su hegemonía, se enfrentó a crecientes demandas de apertura económica.
La represión de movimientos sociales, como lo fue el de 1968 en Tlatelolco, evidenció los límites de su modelo autoritario. La reforma política de 1977 lo que hizo fue, que fue impulsada por el gobierno de José López Portillo, lo que hizo fue fortalecer la institución federal electoral, el IFE, que fue creado en 1946 más o menos. Esto ayudó o permitió mayor participación de partidos de oposición, como el Partido de Acción Nacional PAN y el Partido Comunista Mexicano. Quisiera dar el paso a mi compañero Juan José de Bansicom, que es el Banco de México. Ok, sí, muchas gracias y perdón por interrumpir tu intervención. Y bueno, sigamos. Y es que las instituciones financieras como el Banco de México, Banxico, o la Secretaría de Hacienda de Créditos Públicos enfrentaron serias dificultades. Por ejemplo, la nacionalización de la banca en el año 82 fue una medida desesperada para contener la crisis, pero debilitó la confianza internacional, mientras que Pemex experimentó un auge temporal gracias al incremento de los precios del petróleo. Aunque los ingresos extraordinarios no se administraron con poca eficiencia, la educación y la seguridad social a cargo de las instituciones de la CEP y el INS sufrieron recortes presupuestales, afectando la calidad de los servicios y aumentó la desigualdad. Pues en este periodo la modernización mexicana entró en una fase de estancamiento, ya que las instituciones no lograron adaptarse con suficiente rapidez y la combinación de autoritarismo político con crisis económica frenó la transición hacia una sociedad, por decirlo así, plenamente moderna. Si quiere, le doy paso a mi compañero Joseph Herrera para que pueda argumentarnos algo. Me gustaría hacer una intervención antes de acabar. Y era claro que sí. Pemex, el boom petrolero que tuvo en los años 70 generó un ingreso récord, pero la sobredependencia de este mismo petróleo, como ya lo había dicho, y también acompañado de la mano de la mala gestión de recursos, debilitaron la economía. Aunque Pemex siguió siendo una institución clave, su incapacidad para diversificar la economía limitó el desarrollo sostenible. Ahora sí quisiera darle paso a mi compañero Joseph. Caballeros, yo qué les comentaría, México logró consolidar una modernización económica y burocrática al integrarse al mercado global y fortalecer sus instituciones financieras, alcanzando la fase de madurez económica propuesta por Rostow. Sin embargo, este proceso de desarrollo sin cohesión social ni equidad, ya que la apertura neoliberal incrementó la desigualdad y el debilitamiento social. Desde la teoría de la modernización, el país avanzó hacia la modernización material, pero no consolidó una democracia inclusiva, evidenciando una modernización incompleta, eficiente en la economía, pero limitada en justicia social y participación política real. Muchas gracias nuevamente a mis dos compañeros, Joseph Herrera y Sebastián Ovalle. Y dicho esto, quiero pasar al tercer punto, que ya entra el neoliberalismo y la apertura económica que se da en el año 1982 al 2000, hacia la modernización global, donde México ya empezó a privatizar sus empresas estatales porque sufría una gran crisis. Entonces podemos proseguir para definir esta información. Bueno, pues durante esta época, bajo los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, México adoptó un modelo neoliberal, integrándose a la economía global. Las instituciones durante esta época también tuvieron que transformar y adaptarse a este nuevo paradigma. Por el lado de las PRI, transición democrática, el PRI aún mantenía el control, pero la creciente oposición del PAN y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que fue fundado en el 89, presionó para una democracia más plural.
o lo que se le conocía como el IFE, reformado en 1990 como organismo autónomo. Este se convirtió en una institución clave para la modernización política al garantizar las elecciones más transparentes. Podemos ver que por así decirlo, se alcanzó a cumplir un poco su rol, dado que en las elecciones de 1997 el PRI perdió la mayoría en el Congreso, lo que hizo ver al pueblo mexicano que sí hubo un poco más de transparencia, y lo que se vio como una victoria del PAN. En el 2000 marcaron el fin del sistema de partido único, lo que también fue un avance muy grande. Quisiera dejarlos con mi compañero Juan José para explicar el último punto del básico. Súper interesante. Y bueno, ya hablando de temas institucionales, también vamos a pasar como que en el ámbito económico del Banco de México, y es que en ese tiempo adquirió autonomía constitucional en el año 1993, lo que le permitió operar sin interferencias políticas y estabilizar la inflación. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lideró las privatizaciones, como la de Telmex en 1990, y negoció un tratado muy importante que fue auge en ese tiempo, y fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, pues integrando a México en las cadenas de producción global, y estas reformas favorecieron la eficiencia económica, pero también generaron desempleo, desigualdad y pues una dependencia estructural del mercado estadounidense, y pues también es la famosísima dependencia que tiene México sobre Estados Unidos. Nuevas instituciones reflejaron los avances de la modernización. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, creado en 1983, que fortaleció la planificación basada en datos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue en 1990, pues institucionalizó la defensa de los derechos humanos, marcando un paso hacia un Estado más responsable y participativo. Pero las tensiones sociales persistieron, como lo demostró el levantamiento zapatista de 1994, símbolo del malestar ante una modernización que había beneficiado principalmente a las élites, a las élites burocráticas. Bueno, y ya para terminar con todo el tema, antes de darle paso a mi compañero Joseph, quería concluir con algo importante, y es Pemex. Vemos que Pemex aún sigue siendo estatal, pero Pemex perdió esa relevancia relativa que había tenido anteriormente frente a la apertura comercial que ocurrió durante esta época, puesto que su rol se vio muy limitado, ya que dependían completamente de la producción de crudo y su diversificación hacia energías renovables, lo que reflejó una modernización incompleta en el sector energético. También, como para complementar con todos estos periodos, es que durante este periodo México tuvo un avance muy importante hacia la modernización, que me gustaría dejárselos con mi compañero Joseph. Bueno, ya finalizando y después de este maravilloso podcast, quiero tomar como conclusión que México tuvo un proceso de transformación profundo que lo llevó a una economía agraria y una industrial, posteriormente a la globalización, acompañada por la expansión del Estado, la urbanización y la consolidación de una burocracia moderna. Según la teoría de la modernización, este desarrollo integró factores esenciales como la industrialización, la educación, la planeación estatal y la apertura política permanente al país, incorporarse parcialmente al modelo de la sociedad moderna. Sin embargo, este desarrollo también tuvo aspectos negativos y limitaciones estructurales. El crecimiento económico no siempre se tradujo en bienestar social equitativo, aumentaron las desigualdades regionales, las concentraciones de la riqueza, la dependencia de los sectores estratégicos como el petróleo. En lo político, el autoritarismo del PRI registró la participación ciudadana durante gran parte del siglo XX, y aunque la transición democrática marcó un cambio, persistieron prácticamente clientales, corrupción e impunidad.
En suma, México se modernizó, pero no se transformó estructuralmente. Alcanzó el proceso material y las instituciones políticas, aunque su modernización permaneció incompleta. Claro, avanzó en su economía, pero frágil en la sociedad y débil en lo político. Muy buen aporte. Y ahora quiero que me respondan, bueno, en especial mi compañero Sebastián Ovalle, y es que con la teoría de la modernización, ¿sí hubo desarrollo o no hubo desarrollo en México? Bueno, para responder esta pregunta, con lo que hemos visto, podemos decir hasta cierto punto que yo diría que sí hubo una modernización, porque tenemos el ejemplo de Pemex, que aunque hizo falta un crecimiento de estas nuevas energías renovables en el mundo, ante toda esta diversificación que estaba pasando ya para hacia el final de los años 90, principios de los 2000, México sí se empezó a quedar un poco atrás con respecto a eso. Pero tenemos que México sí intentó tener una proyección o crear ciertas políticas para para, para tener este crecimiento como país, como nación, como todo este proceso de modernización, pero es muy difícil porque yo digo que México no lograba organizarse o no lograba tener una idea 100% clara sobre hasta qué punto querían llegar, sino que todo se quedaba en ideas básicas, ideas que se intentaban realizar, ideas que y se lograban llevar a cabo, pero que no se lograban complementar. Eh, Quiero llevarlo a relación o un poco comparándolo ya para finalizar con el tema colombiano, ¿no? Nosotros, como también hemos tenido diferentes dirigentes políticos, cada uno ha tenido una visión diferente. Lo que me lleva a mí pensar que México también estaba pasando por este proceso. Pues tengamos presente que hacia la última etapa, hacia el final, vemos como los gobiernos buscan es un enfoque neoliberal. O sea, transforman completamente el proyecto o visión que tenían sobre México, sobre el futuro mexicano, para cambiarlo de un partido. Entonces, esa modernización va también sujeta a la mano de las personas que tienen el poder durante estas épocas en México. Pero yo podría decir que sí vemos una modernización. Bueno, pues mi respuesta es un poco más resumida y pues teniendo en cuenta que pues la modernización mexicana fue en suma pues un proceso incompleto, ¿sí? No fue como que un proceso lineal, fue un proceso como que a medias, pues también logró crear una infraestructura moderna y un sistema político más plural, pero pues sin superar el planteamiento pues de la corrupción, la desigualdad, la exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de sus contradicciones, pues las transformaciones institucionales del siglo XX sentaron las bases de un México contemporáneo, que aunque enfrenta desafíos estructurales, consolidó su tránsito hacia la modernidad política, económica y social. Y, y con eso, pues yo también creería que sí hubo modernidad, sí hubo un desarrollo. Entonces, dicho esto, ¿quisieras decir algo, compañero Joseph? Qué pena por la interrupción, pero así dándolo ya todas sus conclusiones, las instituciones fueron el pilar de desarrollo para este país, pero también sus limitantes. ¿A qué costo? Claro, hubo modernización, pero ¿a qué costo? Con esto quiero finalizar. Gracias. Bueno, exactamente, y muchas gracias a ustedes dos, Joseph y Sebastián, muchas gracias por participar en este capítulo 4 de la Santísima Trinidad. Espero que en los próximos capítulos esté un profesor de nosotros que se llama José Daniel Sade, un politólogo muy experto en el tema, y quisiera que él también nos diera su opinión en base a esto cuando lo volvamos a ver. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y espero verlos en otro capítulo de la Santísima Trinidad. Hasta luego.